Cámara respalda proyecto que perfecciona sistema de extradición. Aprueban investigación sobre irregularidades en licitación en División El Salvador. Aprueban tipificar no pago de pensión de alimentos como violencia intrafamiliar. Amplían normas de transparencia a concesionarias de servicios públicos. Liceo de la región de Magallanes triunfa en torneo de Libera. ¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Como es costumbre, nos reunimos en este horario para revisar las principales informaciones vinculadas a la Cámara de Diputados. Partimos, de hecho, contándoles que la Sala respaldó el proyecto que perfecciona el sistema de extradición. La propuesta, ahora enviada al Senado, aborda un amplio marco de normas que regulan tanto la extradición activa, aquella en la que se requiere a un imputado que se encuentra en el extranjero, como la pasiva, es decir, cuando un imputado en Chile es requerido por otro país. Perfeccionar los procedimientos penales de extradición regulados en la legislación chilena a fin de actualizarlos y ajustarlos a los requerimientos que surjan en el marco de la cooperación jurídica internacional entre Estados es el objetivo del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y enviado a segundo trámite al Senado. El diputado Matías Walker valoró la propuesta y resaltó algunos de sus aspectos centrales. Lo que hace esta legislación es modificar las reglas procesales en materia de extradición contenidas tanto en el Código Procesal Penal como en el Código de Procedimiento Penal en el caso de los hechos delictivos ocurridos antes del año 2000, cuando entró en vigencia la reforma procesal penal. Lo importante es que nos estamos poniendo al día con compromisos internacionales en materia de extradición. El texto aprobado indica que corresponderá la extradición activa cuando en la tramitación de un procedimiento penal se formalice la investigación por un delito con pena privativa de libertad de al menos más de un año respecto de un imputado que se encuentra en el extranjero. Ante dicha situación, el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía que eleve los antecedentes a la Corte de Apelaciones a fin de que este tribunal, si lo estima procedente, solicite la extradición del imputado al país en el que actualmente se encuentra. En el oficialismo también hubo satisfacción por la aprobación y despacho del proyecto, reconociendo la necesidad de superar recientes inconvenientes sobre la materia, como planteó el diputado Osvaldo Urrutia. Nos hemos visto en el último tiempo muy complicados con las extradiciones de personas que han cometido delitos graves, como la muerte del senador Guzmán, el asesinato del senador Guzmán, que ya ocurrió hace 29 años, y todavía los 4 implicados no han podido ser extraditados. Recientemente llegó uno a Chile, pero otros de los principales implicados se han radicado en otros países, y ha sido imposible extraditarlos por distintas razones, más bien de carácter político. Entonces, cuando ellos se refugian en países de su mismo color o tendencia política, es prácticamente imposible extraditarlo. Entonces, este proyecto lo que hace es tratar de mejorar el proceso para que los ministros tengan mayores competencias o capacidades para poder facilitar el proceso de extradición. La extradición pasiva procederá cuando un país solicite a Chile una persona que esté imputada de un delito o condenada a una pena privativa de libertad de duración superior a un año en dicho lugar y que se encuentre en el territorio nacional. Tanto para la extradición activa como pasiva, la propuesta contempla diversas disposiciones que regulan los casos en que procederá el mecanismo, así como los múltiples procedimientos a seguir y condicionantes por cumplir. Y se aprobó la investigación sobre las irregularidades en la licitación en la División El Salvador. Entre las conclusiones destaca el término anticipado del contrato con la empresa Santa Elvira, las irregularidades posteriores al proceso de licitación, además de las consecuencias económicas negativas para la División El Salvador, sin cuantificación real hasta la fecha. Por 96 votos a favor y 2 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de conclusiones y propuestas emanado por la Comisión Investigadora de las Irregularidades en el proceso de licitación del Servicio de Movimiento de Material Mina y Planta en División El Salvador a la empresa Trepsa Cerro Alto S.A.
El documento de la instancia que presidió la diputada Daniela Chicardini detalló, entre otras materias, que hubo un término anticipado del contrato con la empresa Santa Elvira, sin justificación ni acciones legales iniciadas por Codelco hasta la fecha. Se confundió un concepto básico en minería y que uno esperaría que los profesionales que trabajan en la empresa más importante de nuestro país, por lo menos en ese sentido, no tengan confusión, y se confunde recursos mineros por reservas mineras, y eso hace de que se abulte, ¿no es cierto?, la cantidad de material. Inicialmente eran 104 millones de toneladas las cuales se tenían que remover, luego bajamos a 74, hoy día estamos en 26,4 millones de toneladas. Entonces, ¿qué quiero decir? Se sobreestimaron montos, recursos, trabajadores, maquinarias, y esto es grave. Esto es grave porque generó un daño importante en términos económicos de la empresa, recursos que por lo demás tienen que hoy día asumir todos los chilenos y chilenas. Lo que nosotros acá constatamos en la comisión, que primero tenemos una institución fiscalizadora como es Cochilco, que no tiene las atribuciones, no tiene las competencias, que le falta recursos, y creemos también que pueden existir eventuales conflictos de interés entre las empresas que se han adjudicado algunas licitaciones y otras que se han contratado de manera directa algunos servicios con algunos personeros de altos mandos ejecutivos, mejor dicho, dentro de la empresa. El diputado Jaime Mulet, en tanto, se refirió a las responsabilidades administrativas y políticas a nivel corporativo de Codelco. Establecimos responsabilidades concretas del director ejecutivo, de distintas autoridades de Codelco. Y también señalamos que Codelco hoy día aparece como una empresa muy aislada, que no le gusta que la fiscalice la Cámara de Diputados, no le gusta que la fiscalice Cochilco, no le gusta que la fiscalice nadie, la Contraloría, pelea en los tribunales porque termina siempre tratando de no entregar información que se le pide por organismos fiscalizadores. Y eso no lo podría entender, pero si fuera una empresa eficiente. Pero esto se demuestra que es muy ineficiente. Ejecutivos ganan 400 millones, 325 millones de sueldos al año. Ellos dicen es que así es el sector privado, somos ejecutivos de alto valor, de acuerdo al mercado internacional de empresas mineras de la magnitud de Codelco. Pero yo creo que ninguna empresa privada deje estos ejecutivos con estas irregularidades y lenidad con que actúan, donde se pierden recursos importantes, que en este caso son de todos los chilenos, porque es una empresa estatal. Es una investigación que pudimos hacer gracias a los trabajadores de Codelco, hicieron ellos la denuncia. Incluso algunos los castigaron por hacer la denuncia, los persiguieron, los terminaron echando. Otras propuestas recomiendan aumentar el poder fiscalizador sobre Codelco, entregando atribuciones a la Contraloría General a fin de que puedan revisar los procesos de licitaciones, tanto para la adquisición de materiales como para la contratación de servicios al interior de la cuprífera. Y se aprobó tipificar el no pago de pensión de alimentos como violencia intrafamiliar. La Comisión de Familia aprobó este punto considerado como central en el marco de la discusión de un conjunto de iniciativas destinadas a hacer efectivo el pago de esta obligación. A un paso de su despacho desde la Comisión de Familia quedó el proyecto que modifica la ley sobre violencia intrafamiliar, sancionando como maltrato habitual el incumplimiento reiterado del pago de alimentos. Esto luego de que la instancia aprobara el corazón del proyecto, vale decir, tipificar la morosidad reiterada en el cumplimiento de esta obligación como violencia intrafamiliar. Así lo explicó el presidente del Grupo Legislativo, diputado Luis Rocaful, quien, junto con recordar que esta iniciativa es fruto de 8 mociones parlamentarias, valoró el consenso alcanzado al interior de la instancia para proteger el bienestar de los menores de edad o beneficiarios de la pensión. Calificamos como violencia intrafamiliar el hecho de que no se paguen las pensiones. Creo que está en sintonía justamente con los derechos humanos, el negar a un niño su alimento, su comida, su subsistencia. Y segundo lugar, dentro del registro de violencia intrafamiliar, y por esta razón van a poder ser agregadas también todas las personas que caigan justamente en impago o tengan deudas de pensión de alimentos. En tanto, los diputados Natalia Castillo y Eduardo Durán destacaron la importancia de avanzar en este proyecto para proteger los derechos de las mujeres y niños, que son los principales afectados con el incumplimiento de la norma. Logramos consensuar una indicación sustitutiva que crea este registro nacional de deudores de los morosos de pensiones de alimentos, incorporándolos también al registro de violencia intrafamiliar. Eso es importante porque se
caracteriza el no pago de las pensiones de alimentos como una forma de violencia intrafamiliar que no solo se ejerce contra la persona que es la madre o el padre de los hijos, sino que también sobre los niños. Con lo que estamos tramitando en la Comisión Familia damos más garantía, como usted menciona, a que esto se pueda cumplir con rigurosidad y que no existan evasivas ni artilugios para que una persona incumpla este deber tan importante como es alimentar a sus hijos. Cabe agregar que en la oportunidad también se aprobó, entre otros puntos, un artículo que establece la prohibición de optar a cargos públicos a los deudores morosos del pago de pensión. Y se amplían las normas de transparencia a concesionarias de servicios públicos. La Comisión de Constitución se encuentra debatiendo los últimos artículos del proyecto que modifica la ley sobre acceso a la información pública. Si bien ampliaron sus alcances hasta las concesionarias de servicios públicos, se rechazó extenderlas a las ISAPRES y AFP. Solo resta votar algunos artículos transitorios para que el proyecto sea despachado por la Comisión de Constitución. La iniciativa que modifica la ley sobre acceso a la información pública amplió su alcance. Ello luego que la instancia aprobara incluir a todos los órganos autónomos constitucionales, entre ellos a las corporaciones municipales que administran recursos públicos y a las empresas concesionarias de servicios públicos, por ejemplo, sanitarias y distribuidoras. Una modificación que no contó con el respaldo del diputado UDI Juan Antonio Coloma. Se le pide no solo a empresas concesionarias de ciertos servicios, sino que también se obliga a terceros que nada tienen relación, ¿no es cierto?, con ser una empresa concesionaria. O sea, cuando una empresa contrate por más de 200 UTM, va a tener que transparentar quiénes son los accionistas y los socios de la empresa contratada, obligándose a terceros que nada tienen relación con la concesión que se ganó una determinada empresa. Esto es un tema complejo a nuestro entender, votamos en contra, pero fue aprobada por la Comisión, esperamos poder revertirlo después en la sala. De la mano de este cambio se encontraba la indicación presentada por el diputado PS Leonardo Soto, que buscaba extender las obligaciones de transparencia a las entidades que administran cargas de seguridad social, es decir, ISAPRES y AFP. Hoy día el sistema de AFP tiene cerca de 200.000 millones de pesos que administra desde que comenzó el sistema, y lo hacen con niveles de opacidad, con falta de transparencia increíble. Y hoy día pedimos precisamente que ellos tuvieran un conjunto de obligaciones que le permitieran a cualquier persona saber en qué, no tan solo en qué administran los dineros de los trabajadores, sino también qué empresas relacionadas tienen, si los dueños de la AFP o la ISAPRE también son dueños de clínicas, son dueños de laboratorios, son dueños de otras empresas que se autocontratan. Sin embargo, y a juicio del presidente de la comisión, el diputado DC Matías Walker, la indicación es inconstitucional. Porque lamentablemente la Constitución es taxativa y es muy amplia en relación a que todo lo que diga relación directa o indirecta con seguridad social es de iniciativa exclusiva del gobierno, y por eso nos vimos en la obligación, a sugerencia del secretario de la comisión, de declarar inadmisible esa norma. Otra indicación también declarada inadmisible por la presidencia de la instancia fue la que permitía acceder a los correos electrónicos de la administración pública. La decisión se fundamentó en una sentencia del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Transparencia que determinó que se debe respetar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas como principio establecido en la Carta Fundamental. Y un liceo de la región de Magallanes triunfó en el torneo de Libera. Como cada año, la Biblioteca del Congreso Nacional congrega a los colegios del país a participar en una competencia que se desarrolla en todas las regiones, en un diálogo sobre democracia participativa y proyectos que conduzcan a lograrlo. En esta oportunidad, el primer lugar recayó en el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes. Colegios de Magallanes, del Biobío y la Araucanía se llevaron los premios de esta 11ª versión del torneo estudiantil que organiza el Congreso. El primer lugar del torneo de Libera 2019 se fue a la zona más austral con el Liceo Polivalente Hernando de Magallanes, que presentó y defendió la iniciativa que propone eliminar el plazo de cese de convivencia y modificar procedimientos en divorcios de mutuo acuerdo. En esta final se presentaron un total de 16 trabajos, los que fueron además ganadores en sus respectivas regiones. La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal, destacó los alcances del concurso, que este año contó con una importante participación femenina.
Hemos impulsado desde la Cámara de Diputados la formación y la creación de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que a mí me tocó orgullosamente presidir, y porque veo también aquí que la mayoría de las representantes de las distintas regiones son mujeres, es que creo que el desafío también normativo y sobre todo deliberativo es pensar en una sociedad en que las mujeres tengamos los espacios correspondientes para poder aportar, no solo generando mayores oportunidades, sino que siendo aporte en la vida pública y en la vida política. Hace algunas semanas aprobamos justamente en este Congreso la posibilidad de que más mujeres sean candidatas al Parlamento y sean candidatas, por cierto, a los gobiernos comunales, teniendo más mujeres concejalas. El desafío está presente hoy día para que hayan también más mujeres tomando decisiones importantes en lo local, ojalá teniendo más mujeres alcaldesas, más mujeres parlamentarias, más mujeres presidentas de la República. El presidente del Senado, Jaime Quintana, coincidió con la importancia de comprender la actividad política legislativa y participar para sumar fuerzas en la construcción de un mejor país. Todos aquí son ganadores por haber llegado a esta etapa. Lo importante aquí es también la colaboración. Lo importante es cómo nosotros vamos a asumir de que solo el Senado no puede, solo la ciencia no puede, solo la academia no puede. Como decían estos jóvenes en su testimonio, que de verdad conversamos con la diputada Carvajal, nos marcó mucho. En otros tiempos uno escuchaba, no, que la política, si gana quien gane la elección, igual voy a tener que trabajar. Esas frases muy respetables son del siglo XIX. El tema hoy día es cómo nosotros sumamos a la política, a la academia, a la ciencia, a la juventud, a los profesores, a construir un mejor país y una mejor política. Ese es el desafío. En esta 11ª versión, el segundo lugar recayó en la región del Biobío con el Colegio Inmaculada Concepción, quienes presentaron y defendieron un proyecto de ley sobre salud mental escolar. Finalmente, el tercer lugar se fue a la región de la Araucanía con el Colegio Santa Cruz de Loncoche, cuyos alumnos destacaron en la presentación de un proyecto de mensaje presidencial para modificar la ley de bosque nativo. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están en sus diferentes formatos audiovisuales disponibles para descarga en el www.cámara.cl. Gracias por su sintonía. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.